Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de BM Informática. Hoy en la sección de cursoriales, donde ya saben que hacemos cursos completos en un solo vídeo o hacemos un vídeo dedicado a un tema en concreto. Habrán visto que en el canal llevamos unas semanas haciendo un short diario explicando de qué es cada pieza, digamos, de la placa base. Entonces se me ha ocurrido que sería interesante juntar todos esos shorts en un vídeo y de esa manera tener pues todo un vídeo completo con todo donde explico qué es cada parte de la placa, para qué sirve y doy algunos ejemplos. Serán shorts de 1 minuto, pero juntándolos todos pues tenemos prácticamente 40 minutos de vídeo. Entonces lo voy a hacer eso para que el que quiera saber exactamente cada parte de la placa para qué sirve, en vez de tener que ver cada short, puede ver este vídeo completo. Entonces a continuación pues tenemos este recopilatorio. Vamos a verlo. Bien, y antes de empezar les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal. Es totalmente gratuito, pero a mí me ayudan mucho para seguir haciendo vídeos. Muchas gracias. Bien, la BIOS es un software esencial que se encuentra en la placa base de un computador. Su función principal es iniciar y probar el hardware del sistema cuando se enciende el PC, antes de que el sistema operativo arranque. La BIOS también gestiona la comunicación entre el sistema operativo y los componentes de hardware como el disco duro, la memoria y los periféricos. A menudo permite a los usuarios ajustar configuraciones básicas del sistema, como por ejemplo desde qué periférico queremos arrancar, ya sea desde un disco duro, desde un pendrive, desde una red, etc. También podemos cambiar cosas de la configuración del PC accediendo a, digamos, el menú que normalmente tiene una tecla que en cada ordenador es distinto. Puede ser suprimir, F1, F2, etc. Bien, la UEFI es el sucesor de la BIOS tradicional. Es una interfaz de firmware más moderna y avanzada que gestiona el arranque y la comunicación entre el hardware y el sistema operativo. A diferencia de la BIOS, la UEFI ofrece una interfaz gráfica más amigable, admite discos duros de mayor tamaño, más de 2 terabytes, y arranca más rápido gracias a un modo de inicio seguro que se llama Secure Boot, que protege contra software malicioso durante el arranque. También nos va a permitir una mayor flexibilidad en la configuración del sistema y es compatible con arquitecturas de 64 bits. Ya hoy en día todos los ordenadores pues traen esta UEFI, que es sus siglas es algo así como Unified Extensible Firmware Interface, y ha sustituido a la BIOS antigua. El procesador es el componente principal de un PC que ejecuta las instrucciones de los programas y realiza cálculos necesarios para que el sistema funcione. Se le conoce como el cerebro del ordenador, ya que se encarga de procesar datos y coordinar el funcionamiento de otros componentes como la memoria, los gráficos y los dispositivos de entrada y salida. El procesador realiza millones de operaciones por segundo, incluyendo cálculos matemáticos, decisiones lógicas y transferencias de datos. Su rendimiento se mide en velocidad de reloj, gigahercios y cantidad de núcleos que pueden ejecutar múltiples tareas simultáneamente. Es lo que se llama procesamiento en paralelo. Y está muy bien tener una buena combinación entre CPU y memoria RAM para que sea todo más fluido. La placa base, también conocida como placa madre o motherboard, es el componente principal de un ordenador donde se conectan y comunican todos los demás componentes, como el procesador, CPU, la memoria RAM, la tarjeta gráfica, los dispositivos de almacenamiento, disco duro HDD o SSD y los periféricos. Actúa como una plataforma central que permite la interacción entre todos estos dispositivos y el sistema. La placa base contiene una serie de ranuras, conectores y puertos que permiten la instalación y conexión de estos componentes. Además incluye el chipset que controla el flujo de datos entre la CPU, la memoria y otros dispositivos. Y la BIOS o la UEFI, que ayuda a gestionar el arranque del sistema. Podríamos definir la placa base como el esqueleto que une todos los componentes de hardware y asegura que trabajen juntos de manera eficiente.
La tarjeta gráfica o GPU es un componente de hardware especializado en procesar y renderizar imágenes, vídeos y gráficos en un ordenador. Su función principal es aliviar la carga de trabajo gráfico del procesador, la CPU, permitiendo que el equipo maneje tareas visuales complejas como videojuegos, edición de vídeo, diseño gráfico 3D y visualización de contenido multimedia en alta resolución. Tiene su propio procesador, la GPU, y su memoria dedicada, la VRAM, y a menudo cuenta con un sistema de enfriamiento para mantenerla a temperaturas adecuadas durante el uso intensivo. Hay dos formas principales: la tarjeta gráfica dedicada, componente independiente que se conecta a la placa base, o la de gráficos integrados, que son procesadores gráficos que vienen incorporados en la CPU o en la placa base. La GPU, unidad de procesamiento gráfico, es un tipo de procesador especializado en manejar y acelerar la creación y renderización de gráficos e imágenes, especialmente en aplicaciones que requieren cálculos gráficos intensivos como videojuegos, diseño 3D, edición de vídeo, etc. A diferencia de la CPU, la GPU está diseñada para realizar múltiples cálculos en paralelo, que la hace más eficiente en tareas visuales complejas y procesamiento masivo de datos. Las GPUs pueden estar integradas en la CPU como gráfico integrado o ser componentes dedicados e independientes conocidos como tarjetas gráficas. Normalmente, si nos vamos a dedicar a algo muy complejo en cuestión de datos, pues es mejor un PC que tenga una tarjeta gráfica dedicada. La VRAM o VideoRAM es un tipo especializado de memoria de acceso aleatorio utilizada para almacenar y gestionar los datos gráficos que se usan en la tarjeta gráfica o GPU de un ordenador. A diferencia de la memoria RAM estándar, que se utiliza para almacenar datos y programas que están en uso por la CPU. Está dedicada exclusivamente al procesamiento de imágenes, texturas, gráficos en 3D y otros elementos visuales necesarios para renderizar lo que vemos en pantalla. Juega un papel crucial en el rendimiento gráfico, ya que permite que la GPU tenga acceso rápido a todo tipo de datos gráficos sin depender de la memoria principal. Cuanto más VRAM tenga una tarjeta gráfica, mejor podrá manejar gráficos de alta resolución, texturas detalladas, juegos exigentes y aplicaciones de diseño profesional como la edición de vídeo o el modelado 3D. Un puerto USB Universal Serial Bus es una interfaz estándar de conexión que permite transferir datos y suministrar energía entre dispositivos electrónicos. Los puertos USB se encuentran en ordenadores, teléfonos, cámaras, impresoras, discos duros externos, entre otros, y permiten conectar y desconectar periféricos fácilmente sin necesidad de apagar el dispositivo. El puerto USB tiene varios propósitos, por ejemplo, transferencia de datos, alimentación eléctrica o un estándar universal que permite conectar diferentes tipos de dispositivos con una sola interfaz común. Hay diferentes versiones de USB como el 2.0, el 3.0 o el USB-C. Y, por ejemplo, este USB-C es el más reciente, es reversible y admite velocidades de transferencia más rápidas y mayor potencia. La memoria RAM o memoria de acceso aleatorio es un tipo de memoria volátil que almacena temporalmente datos y programas que el procesador, la CPU, necesita acceder rápidamente mientras un ordenador está en funcionamiento. Es un componente esencial para el rendimiento de un sistema, ya que permite que el equipo ejecute múltiples tareas de forma rápida y eficiente. Se utiliza como un espacio de trabajo temporal para las aplicaciones en uso, lo que significa que los datos que se guardan en ella se pierde cuando el equipo se apaga. Cuanto más RAM tenga un sistema, mayor será su capacidad para manejar múltiples aplicaciones simultáneamente sin disminuir la velocidad. En resumen, la RAM actúa como una memoria de corto plazo que ayuda al procesador a acceder rápidamente a la información necesaria para ejecutar programas, mejorando el rendimiento general del equipo. La memoria ROM o memoria de solo lectura es un tipo de memoria no volátil que almacena datos permanentes o semipermanentes en un ordenador o dispositivo electrónico. A diferencia de la RAM, los datos en la ROM no se borran cuando se apaga el equipo, y su contenido está diseñado para ser leído pero no modificado con facilidad,
ya que está escrito de forma permanente o semipermanente en el momento de la fabricación. Suele almacenar firmware, que es el software básico que controla el hardware del dispositivo y que permite que funcione correctamente. Un ejemplo típico es la BIOS o la UEFI, que se almacena en la ROM de una computadora y contiene las instrucciones necesarias para iniciar el sistema cuando se enciende. En resumen, la memoria RAM es una memoria permanente utilizada para almacenar instrucciones esenciales para el funcionamiento de un dispositivo y que no cambia. El primer tipo sería DRAM o Dynamic RAM, muy común pero necesita ser refrescada constantemente, lo que la hace más lenta que otros tipos. SRAM o Static RAM, más rápida que la DRAM y no necesita refresco, pero es más cara y consume más energía, por lo que se usa en la caché de la CPU. SDRAM, Synchronous RAM, sincronizada con el reloj de la CPU, mejorando su rendimiento respecto a la DRAM. DDR-SDRAM, la más usada hoy en día, mejora la velocidad de transferencia de datos con versiones desde la DDR1 a la DDR5, que es la más reciente y rápida. Tenemos luego la LPDDR, Low Power DDR, variante de DDR optimizada para dispositivos móviles y menor consumo de energía. La GDDR, especializada en tarjetas gráficas. Y finalmente la HBM, memoria de alta velocidad de ancho de banda, utilizada en aplicaciones de alto rendimiento como tarjetas gráficas avanzadas. La tarjeta de sonido es un componente de hardware que permite la entrada y salida de audio en un ordenador o dispositivo electrónico. Su función principal es procesar y convertir las señales de audio digitales en señales analógicas para los altavoces o auriculares y viceversa para los micrófonos o entradas de audio. Las tarjetas de sonido pueden tener variedad de características como entradas y salidas de audio, procesamiento de sonido o conversión de señales. Aunque muchos ordenadores modernos tienen tarjetas de sonido integradas en la placa base, las tarjetas de sonido dedicadas que se instalan en ranuras específicas en la placa base suelen ofrecer una mayor calidad y más opciones de entrada y salida, siendo utilizadas por profesionales del audio y en aplicaciones que requieren una calidad de sonido superior. El VGA es un estándar de conexión y transmisión de vídeo para conectar una computadora o un monitor a pantalla. Originalmente hace referencia a la resolución de 640 x 480 píxeles y la interfaz de vídeo analógica. Hoy en día el término VGA se usa comúnmente para describir el puerto de conexión DB15 de 15 pines, que es el conector analógico utilizado para enviar señales de vídeo entre la tarjeta gráfica de la computadora y el monitor. Aunque este estándar ha sido reemplazada por conexiones más modernas y digitales como HDMI o DisplayPort, el puerto VGA todavía es común en algunos PCs y dispositivos más antiguos. En resumen, es una tecnología de conexión de vídeo que permite la transmisión de imágenes desde un ordenador a un monitor. El puerto HDMI es un estándar de conexión digital que se utiliza para transmitir tanto vídeo como audio de alta calidad entre dispositivos. En un PC permite enviar señales de vídeo de alta resolución como 1080p, 4K y más, y audio multicanal a un monitor, televisor o sistema de sonido, todo a través de un solo cable. Esto lo convierte en una opción muy popular para conexiones multimedia, ya que es capaz de manejar ambas señales de manera eficiente y sin pérdida de calidad. Algunas ventajas son que la calidad de imagen y sonido son superiores, altas resoluciones, la conexión es digital a diferencia del VGA y que la facilidad de uso, porque solo necesitamos un cable, es muy fácil de configurar. En resumen, el puerto HDMI en un PC es una opción moderna y versátil para conectar el ordenador a otros dispositivos. El chipset es un conjunto de circuitos integrados en la placa base de un dispositivo, como puede ser un PC, ya sea de escritorio, o un laptop o un teléfono, que permite la comunicación entre el procesador, la memoria RAM, los dispositivos de almacenamiento y otros componentes. Actúa como un controlador de tráfico, gestionando el flujo de datos entre estos elementos para garantizar que el sistema funcione de manera eficiente. Existen dos tipos principales: el North Bridge, que conecta directamente con el procesador, y el South Bridge,
que maneja dispositivos periféricos. Hoy en día muchos chipsets están integrados directamente en el procesador, simplificando la arquitectura del sistema. Entonces es una pieza fundamental en la placa, pero que a veces pues no sabemos ni qué está. Un puerto PCI Express es una interfaz de alta velocidad utilizada para conectar componentes en la placa base, como tarjetas gráficas, tarjetas de sonido, tarjetas de red o unidades de almacenamiento de alta velocidad, como los SSD NVMe. PCI Express es la evolución del estándar PCI ofreciendo mayores velocidades. Funciona mediante carriles o LANes que permiten la transmisión simultánea de datos en ambas direcciones. Vienen en varias configuraciones según el número de carriles, pueden ser X1, X4, X8, X16 y cuantos más tenga mayor será la velocidad de transmisión de datos. Es muy importante para componentes que requieren un ancho de banda elevado como las tarjetas gráficas de última generación. Un puerto PCI es una ranura de expansión en la placa base de un PC que permite conectar tarjetas de expansión como tarjetas de sonido de red o controladoras de almacenamiento. Fue muy común en los PCs durante los años 90 y principios del 2000. El PCI permite que los dispositivos conectados se comuniquen con el procesador y otros componentes del sistema a través de un bus compartido con una velocidad limitada. Aunque fue revolucionario en su tiempo, el PCI ha sido reemplazado por PCI Express, que ofrece velocidades mucho más altas y una arquitectura más eficiente. Aunque podemos encontrar puertos PCI en algunas placas base más antiguas o en usos específicos, en la mayoría de casos ha sido sustituido por el PCI Express o el Mini PCI Express. El sistema de refrigeración de un PC es el conjunto de componentes que se encarga de disipar el calor generado por el procesador, la tarjeta gráfica y otros componentes que se calientan durante su funcionamiento. Los más comunes son la refrigeración por aire, que utiliza disipadores de metal como el cobre o aluminio, y ventiladores para extraer el calor de los componentes y expulsarlo fuera del gabinete. Tenemos también la refrigeración líquida, que usa un líquido, generalmente agua con aditivos, que circula a través de tubos y bloques de metal que absorben el calor. Este calor es luego disipado en un radiador con ventiladores. Un buen sistema de refrigeración evita el sobrecalentamiento y mejora el rendimiento y la durabilidad del equipo. El socket de un procesador en un PC es el conector ubicado en la placa base que permite la instalación física y la comunicación entre el procesador y el resto del sistema. El socket está diseñado con pines o contactos que se alinean con los del procesador para asegurar una conexión adecuada. Existen diferentes tipos de sockets, como el LGA, donde los pines están en la placa base, y el PGA, donde los pines están en la CPU. Y cada socket es compatible solo con ciertos modelos de procesadores, por lo que es importante que el procesador y el socket sean compatibles. Además, el socket facilita la instalación o el reemplazo del procesador sin necesidad de soldar. El touchpad de un PC es una superficie táctil integrada en los portátiles o laptops que actúa como un sustituto del ratón. Permite mover el cursor en pantalla utilizando el dedo y reconocer gestos como toques para hacer clic, desplazamiento con dos dedos y otros gestos multitáctiles. Los touchpads suelen estar ubicados debajo del teclado y son sensibles a la presión y el movimiento del dedo. Son una solución práctica para el control del cursor cuando no se usa un ratón externo, ofreciendo una interfaz intuitiva y compacta para navegar en el sistema operativo o las aplicaciones. Esta opción siempre es muy buena cuando estamos trasladando el PC por muchos sitios, que lo usamos para trabajar y no paramos en un sitio, pero si estamos fijos, pues un ratón normal siempre es más cómodo. La batería de la CMOS en un PC es una pequeña batería, generalmente una CR2032, una pila de botón, que alimenta la memoria CMOS de la placa base. Esta memoria almacena información importante sobre la configuración del sistema, como la fecha, la hora y los ajustes de la BIOS y la UEFI, incluso cuando el PC está apagado mucho tiempo.
La batería puede llegar a apagarse y el PC puede perder esta información cada vez que se apaga, lo que puede generar problemas como la pérdida de la hora y la fecha o errores al arrancar. Reemplazar la batería del Hacemos es sencillo y suele ser necesario pues igual cada pocos años dependiendo del uso del PC. Normalmente una pila de botón pues suele costar aquí en España 1 euro, o sea que no es algo muy costoso. La CMOS Complementary Metal Oxide Semiconductor en un PC se refiere a un tipo de tecnología de circuito integrado que se utiliza principalmente para almacenar la configuración de la BIOS o la UEFI como la fecha, hora y ajustes del sistema. Es una pequeña memoria dentro de la placa base que se alimenta por una batería, lo que se llama una pila de botón, que mantiene los datos incluso cuando el PC está apagado. La CMOS también controla ciertos parámetros del hardware, como la secuencia del arranque y la configuración de los dispositivos. Si la batería de la CMOS se agota, el PC puede perder la hora y la configuración de la BIOS cada vez que se apaga y normalmente no saldrán las 00 horas del día en el que se fabricó esa placa. Una conexión SATA serial ATA es un estándar utilizado para conectar dispositivos de almacenamiento como los discos duros HDD o los discos duros de estado sólido SSD y las unidades ópticas a la placa base de un PC. Este SATA reemplazó al estándar PATA Parallel ATA, ofreciendo velocidades más rápidas y cables más delgados que mejoraron el flujo de aire dentro de la carcasa del ordenador. Este SATA transmite datos de manera serial, enviando un bit a la vez, lo que permite transferencias de datos más eficientes y rápidas. Existen diferentes versiones con velocidades de transferencia que van desde 1.5 Gbps hasta 6 Gbps, siendo esta última la más común. Es una de las formas más utilizadas para conectar dispositivos de almacenamiento en PC. La fuente de alimentación de un PC es el componente que convierte la corriente alterna de la toma eléctrica en corriente continua, que necesitan los componentes del ordenador para funcionar. Distribuye la energía a todos los elementos internos, como la placa base, el procesador, la tarjeta gráfica y los discos duros. Su potencia se mide en vatios y debe ser suficiente para soportar las necesidades energéticas del sistema. Además, la eficiencia energética de la fuente se clasifica mediante certificaciones como 80 Plus, que indica cuánta energía es aprovechada, eficiente y cuánta se pierde como calor. Evidentemente, si son equipos para, por ejemplo, Workstation o para gaming, pues necesitarán una fuente de alimentación de más vatios. Si son para cosas de oficina, pues de menos vatios. El disco duro es la unidad principal de almacenamiento en un PC, un dispositivo de almacenamiento de datos que utiliza, en el caso de que sean HDDs, platos magnéticos giratorios, para guardar información de manera permanente y podemos almacenar ya sea el sistema operativo, aplicaciones, archivos personales como documentos, fotos y vídeo. Los HDD, como les comento, utilizan un brazo mecánico que lee y escribe datos en los platos que giran a alta velocidad. Gran capacidad de almacenamiento, pero al tener partes móviles se desgastan con el tiempo. Y luego tenemos los SSD que hacen la misma función, utilizan una memoria flash, lo que les hace mucho más rápidos que los HDD. No tienen partes móviles, por lo que son más duraderos y silenciosos, sin embargo, a día de hoy son algo más caros. Un joystick es un dispositivo de entrada utilizado principalmente en videojuegos y simuladores para controlar el movimiento de personajes, vehículos u otros objetos en pantalla. Consiste en una palanca que se puede inclinar en varias direcciones para enviar señales de movimiento al sistema. Los joysticks suelen tener botones adicionales para realizar acciones específicas dentro del juego, como disparar, saltar o interactuar con objetos. Además de los videojuegos, también se usan en aplicaciones industriales y robóticas para controlar maquinaria y vehículos. Los joysticks han evolucionado, pero su concepto básico sigue siendo el de proporcionar un control intuitivo y manual y que sea más fácil que el uso que nos daría un teclado normal.
Un puerto COM, Communication Port, es un puerto serial o puerto de serie utilizado para conectar dispositivos periféricos a un ordenador, como módems, ratones o dispositivos industriales. A diferencia de los puertos paralelos, los puertos COM envían datos bit por bit, uno tras otro, a través de una sola línea de transmisión, lo que hace más lento, pero adecuados para largas distancias. Cada puerto COM tiene un número asignado con 1, con 2, etc. y utilizan el estándar RS232 para la comunicación. Aunque hoy en día han sido reemplazados en gran medida por USB, los puertos COM todavía se utilizan en ciertos equipos especializados como maquinaria industrial, sistemas embedidos, autómatas o todo tipo de, digamos, aparatos de robótica. Un puerto Ethernet en un PC es una conexión física que permite la transmisión de datos entre la computadora y una red, como una red local o el propio Internet a través de un cable Ethernet. Este puerto, también llamado RJ45, se encuentra comúnmente en la parte trasera de los PCs y laptops. A diferencia de las conexiones inalámbricas, los puertos Ethernet ofrecen una conexión más estable, rápida y segura, lo que es ideal para actividades que requieren mucho ancho de banda, como juegos en línea, streaming o trabajo en red. Los puertos Ethernet admiten diferentes velocidades como 100 Mbps, 1 Gbps y hasta 10 Gbps en modelos más avanzados. Y como les he dicho, siempre el cable es más estable y en principio es más difícil de que nos roben la conexión o la señal. Un puerto LPT1, Line Printer Terminal, es un puerto paralelo que solía utilizarse en computadoras para conectar impresoras y otros dispositivos. Fue común en ordenadores antiguos, especialmente en los años 80 y 90. Transmitía datos de forma paralela, lo que significa que podía enviar varios bits de información al mismo tiempo, generalmente 8 bits, simultáneamente a través de 8 pines. Esto lo hacía más rápido que los puertos de serie, como los COM, que enviaban un bit de información a la vez. Hoy en día ha sido reemplazada por conexiones USB y de red para la mayoría de las impresoras, pero en su época fue fundamental para la conectividad de dispositivos en su tiempo. Como ven en la imagen, era un cable que tenía bastante gordo la clavija que teníamos que conectar y que evidentemente luego iba conectado desde la impresora o escáner a nuestro PC. Un ratón es un dispositivo de entrada que permite al usuario interactuar con la computadora moviendo un cursor en la pantalla. Funciona detectando el movimiento que haces al desplazarlo sobre una superficie y traduce ese movimiento en acciones dentro del sistema, como seleccionar, arrastrar o hacer clic en elementos. Los ratones pueden ser ópticos, que usan un sensor de luz para detectar movimiento, o láser, y generalmente incluyen 2 botones y una rueda de desplazamiento para facilitar tareas como hacer clic, copiar y pegar o navegar por documentos. También existen ratones inalámbricos que se conectan a través de Bluetooth o receptores USB, proporcionando mayor libertad de movimiento. Son esenciales para la mayoría de las tareas diarias en nuestros PCs. Bien, un sistema operativo, o OS en inglés, SO, es un software fundamental que gestiona el hardware y los recursos de una computadora o dispositivo, permitiendo que otros programas y aplicaciones funcionen. Actúa como un intermediario entre el usuario y el hardware, facilitando la comunicación con componentes como la memoria, el procesador y los dispositivos de entrada y salida como teclado, pantalla, etc. Los sistemas operativos más conocidos son Windows, macOS, Linux y Android. Además, gestionan funciones claves como la ejecución de aplicaciones, la administración de archivos y la seguridad del sistema. Sin un sistema operativo, una computadora o un smartphone no podría realizar tareas básicas o ejecutar programas. Entonces, ahora mismo se pueden a veces comprar ordenadores que no traen sistema operativo y nosotros poner el que queramos. Windows es un sistema operativo desarrollado por Microsoft y uno de los más populares y ampliamente usados en PCs de escritorio y portátiles en todo el mundo.
Su principal función es gestionar los recursos de la computadora, permitiendo que el hardware y el software trabajen juntos. Windows nos ofrece una interfaz gráfica fácil de usar con ventanas, menús y un escritorio para organizar aplicaciones y archivos. Además, es compatible con una gran variedad de programas y juegos. Con el tiempo, Windows ha evolucionado desde el Windows 1.0 hasta las últimas versiones como Windows 10 y Windows 11, incorporando funciones de seguridad, conectividad y productividad para usuarios tanto personales como empresariales. Con el tiempo, las versiones antiguas se han ido descatalogando y ya no tienen la misma funcionalidad que cuando salieron. Los conectores de alimentación de un PC son cables y puertos que permiten suministrar energía desde la fuente de alimentación a diferentes conectores. Los más comunes son el ATX de 24 pines, que suministra energía a la placa base, conectores de 4 u 8 pines que proporcionan energía al procesador, conectores SATA alimentan discos duros y unidades SSD, conectores Molex de 4 pines se utilizan para alimentar dispositivos más antiguos como algunas unidades de disco o ventiladores, y conectores PCIe de 6-8 pines que alimentan tarjetas gráficas de alto rendimiento como las PCI Express, Nvidia Potente, etc. Cada conector tiene un propósito específico para garantizar que todos los componentes del PC reciban la cantidad correcta de energía. Los conectores M.2 en un PC son puertos que permiten la conexión de dispositivos de almacenamiento como unidades SSD directamente a la placa base. M.2 es un estándar más moderno y compacto que los tradicionales SATA, ofreciendo velocidades de transferencia mucho más rápidas, especialmente cuando se utiliza con interfaces NVMe. A diferencia de los conectores SATA, que se usan para discos o SSD más lentos, los M.2 permiten aprovechar al máximo las altas velocidades de los SSD, alcanzando hasta 32 Gbps en algunas configuraciones. Los conectores M.2 son pequeños, lo que les hace ideales para computadoras de factor de forma compacto y para mejorar el rendimiento general del sistema. Los conectores SATA serie lata en un PC son puertos utilizados para conectar dispositivos de almacenamiento, como discos duros HDD, unidades de estado sólido SSD y unidades ópticas CD, DVD, Blu-ray, etc. a la placa base de una manera fácil. SATA es un estándar de transmisión de datos más rápido y eficiente que su procesador, el PATA, Parallel ATA, y existen tres tipos de conectores SATA: SATA de 1 y 1,5, SATA 2 de 3 y SATA 3 de 6, siendo el más común el SATA 3 por su mayor velocidad de transferencia de datos. Estos conectores permiten la transferencia de grandes volúmenes de datos con menor consumo de energía y menos cables, lo que contribuye a un diseño más limpio y ordenado en el interior del PC. Los pines de la placa base de un PC son pequeños conectores metálicos que permiten la conexión de diversos componentes del sistema, como el procesador, la memoria RAM y otros dispositivos periféricos. Estos pines se encuentran en diferentes áreas de la placa base y sirven para establecer una comunicación eléctrica entre los componentes. Por ejemplo, los pines del procesador en el socket permiten que la CPU se conecte y reciba energía, mientras que los pines del panel frontal conectan botones de encendido, reinicio, luces y puertos USB de la carcasa con la caja del ordenador con la placa base. Además, hay pines para conectores de alimentación, ventiladores y otros dispositivos. La disposición y función de estos pines varían según el modelo o marca de la placa base. Existen varios tipos de discos duros. Tenemos el HDD, los discos duros tradicionales que utilizan platos magnéticos giratorios para leer y escribir datos y son económicos y ofrecen grandes capacidades de almacenamiento, pero son más lentos y además tienen partes que pueden fallar con el tiempo. El SSD, que utilizan memoria flash, lo que hace mucho más rápido que los HDD. No tienen partes móviles, por lo que no se desgastan. Sin embargo, suelen ser más caros por gigabyte. El
SHD que combinan lo mejor de los dos, un disco duro tradicional HDD con una pequeña cantidad de memoria flash SSD para acelerar el rendimiento. Luego tenemos el NVMe, que son SSD ultra rápidos que se conectan directamente a la placa base de un puerto M2 o PCIe y ofrecen velocidades mucho más altas que los SSD convencionales. Los tipos de ratones hoy en día son los siguientes. Podemos encontrar el ratón mecánico, que utiliza una bola en su interior que gira al mover el ratón, detectando el movimiento a través de sensores. Este hoy en día prácticamente ya no lo encontraremos porque ha sido sustituido por más moderno. El óptico, que usa un sensor de luz LED para detectar el movimiento sobre casi cualquier superficie. El ratón láser, similar al óptico, pero utiliza un láser en lugar de una luz LED, lo que le hace más preciso y capaz de funcionar en toda la superficie. El ratón inalámbrico, que se conecta al PC sin cables por Bluetooth o por USB. Ratón para juegos, para gaming, diseñado específicamente para eso, con mayor precisión, velocidad, botones personalizables y ergonomía mejorada. Y el ratón ergonómico, diseñado para reducir la tensión en la muñeca y mejorar la comodidad durante su uso prolongado. Los principales tipos son refrigeración por aire, el más común y económico, que usa ventiladores y disipadores de calor, normalmente aluminio o cobre, para extraer el calor de los componentes, simple y efectivo para la mayoría de tareas diarias. Refrigeración líquida, más eficiente que la refrigeración por aire y especialmente para componentes de alto rendimiento como procesadores y tarjetas gráficas. Un líquido circula a través de bloques de metal que extraen el calor y lo disipan en un radiador con ventiladores. Refrigeración pasiva, no usa ventiladores ni líquidos, solo disipadores de gran tamaño para dispersar el calor. Es silenciosa pero menos eficiente, por lo que se usa en sistemas de bajo consumo o compactos. Y refrigeración por nitrógeno líquido, extremadamente avanzada y rara, se usa en overclocking extremo para lograr bajas temperaturas, pero solo en situaciones especializadas. Cada sistema varía en costos, eficiencia y complejidad. Bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya sido útil e interesante. Y antes de terminar, vamos a hacer un pequeño recorrido por todos los canales creados por EBM Informática. Y así, si alguna temática de alguno de ellos les interesa, pues pueden acceder a ellos fácilmente. Bien, el primero y el canal más grande es el canal de EBM Informática, donde tenemos tutoriales de todo tipo de actividades del mundo de la informática. Tenemos cursos completos como de Word, Excel, Access, Photoshop, trucos y diversas explicaciones de aplicaciones normalmente de PC que les pueden ser muy interesantes. El canal de Seven, historias para gente interesante, donde hablamos de diversos temas de historia, de cultura general, misterios, ficciones sonoras. Un poco repasamos pues todo tipo de intereses culturales que están muy bien. Tenemos luego un canal de cine en blanco y negro, donde hablamos de la época dorada del cine y sobre todo nos basamos pues eso, en los pioneros del cine y en todas las películas que se hicieron en blanco y negro y que tienen ese romanticismo, esa época romántica más nostálgica del cine. Otro canal de cine, pequeña gran pantalla, bueno, de cine y televisión, donde hacemos rankings de películas, publicaciones de todas las películas de un actor o una temática, y lo mismo con las series de televisión. Bien, tenemos luego el canal de biografías de ficción, donde hacemos biografías de personajes ficticios. Buscamos un personaje, ya sea de novela, de serie de televisión, de película, de cómic o de videojuego, y trazamos una cronología, una vida como si hubiera existido. Además, también tenemos una sección que se llama Lugares Ficticios y también hacemos biografías reales. Para finalizar, tenemos el canal Just Surrender, donde tenemos curiosidades de videojuegos, historias de videojuegos y gameplays o walkthroughs, soluciones completas en un solo vídeo de algunos de videojuegos que más me gustan, sobre todo del tema de aventura gráfica. Pues muy bien, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.